Estamos viendo el tema: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y dentro de ese tema empezamos a ver las armas del Rúa, y hasta el momento llevamos 6 armas del Rúa. Para hoy corresponde la 7ª arma del Rúa. En el libro de Jacobo, en el capítulo número 5, en el verso número 16, 5:16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La tefilá eficaz del Sadid puede mucho. El Yahud era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el Shamaín dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, la 7ª arma del Rúa es la tefilá, la oración. Y dice que la tefilá del Sadid puede mucho. Es decir, que muchas cosas se pueden hacer por medio de la tefilá. Grandes y maravillosas cosas se pueden hacer por medio de la tefilá. Pero si somos justos, si somos sadikim, si levantamos las manos sin ira y sin contienda, si levantamos manos kadosh, y si hacemos aquellas cosas que a Yahweh le agradan cada yo, entonces dice que esa tefilá puede mucho. Y aclara que el Yahud era hombre, sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviese. ¿Por causa de qué? Del pecado, de la maldad que había. Y no llovió en la tierra durante 3 años y 6 meses, porque no se daría la lluvia sino por la palabra de Eliyahud. Y en 3 años y 6 meses no llovió. Y luego oró otra vez fervientemente a Yahweh para que mandara la lluvia, y la lluvia vino. Entonces es entender que la tefilá es una herramienta, un arma, un instrumento muy importante que no debemos descuidar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 11, leemos en el verso número 4: Apocalipsis 11:4. Dice: estos testigos
son los 2 olivos y las 2 menorá que están en pie delante del Elohim del Ares. Si alguno quiere dañarlos, ¿sale qué? Fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder, ¿para qué? Para cerrar el Shamaim, a fin de que no llueva en los domingos de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y eso se hace por medio de la tefilá. Por medio de la tefilá, haciendo tefilá fervientemente, se le puede pedir a Yahweh para que no envíe lluvia sobre la tierra. El Sadim. Y no habrá lluvia. Y se puede pedir a Yahweh que envíe la lluvia. Y viene la lluvia. Y se puede pedir a Yahweh que hiera la tierra de todo tipo de plagas, y dice cuántas veces quiera. Incluye aquellas plagas que se dieron en el tiempo de Egipto. Es decir, esas plagas que se dieron en el tiempo de Moisés en Egipto, se dieron por medio de la tefilá. Cuando leemos en el libro de Shemot, el libro de Shemot, vamos a ir al capítulo número 8. Vamos a ir al verso número 8. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué? Orad a Yahweh. ¿Para qué? Para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahweh. ¿Qué le pidió? Que orara. Entonces, ¿cómo se quitaba la plaga? Orando. Y vamos a ver que así es. En el libro de ahí mismo, dice en el verso 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo ¿qué? Orar, hacer tefilá por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yahweh nuestro Elohim. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Yahweh tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Yahweh conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Entonces Moisés le dice, dígnate indicarme cuándo debo orar. ¿Para qué? Para que la plaga se vaya. En el capítulo número 9 de Shemot, en el verso número 28,
Shemot 9:28 dice: orad a Yahweh para que cesen los truenos de Elohim y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Oren para que ¿qué? Cese el granizo, los truenos, porque eso solo lo puede hacer Yahweh, el Elohim de Israel. Y el Elohim de Israel lo hace conforme a aquello que veíamos en el Shabbat pasado. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Yahshua, yo lo haré. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y escrito está que si pedimos en oración, creyendo, lo recibiremos. En el capítulo número 10, en el verso número 17, Shemot 10:17, dice: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a Yahweh vuestro Elohim, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón, ¿y qué hizo? Y oró a Yahweh. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Entonces, por medio de la tefilá, fueron mandadas las plagas y fueron quitadas las plagas. En el libro de Apocalipsis vimos: tienen poder ¿para qué? Cerrar los Shamaim. ¿Y cómo fueron cerrados los Shamaim? Por medio del Yahud, por medio de la tefilá. Hizo tefilá fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Entonces, la tefilá es un instrumento perfecto de Yahweh, de un arma especial de Yahweh, para bendición, pero también para castigo. Para bendición de aquel que hace lo bueno, pero también para castigo de aquel que hace lo malo. Y para que su pueblo también estuviera con el poder para destruir aquello que habíamos visto hace 2 Shabbats, las fortalezas del enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, terrenales, sino espirituales, para destrucción de fortalezas. Es decir, que esa oración permite que suceda lo que precisamente se está pidiendo. Porque escrito está que a veces pedimos, pero no recibimos. Entonces la oración eficaz tiene que ver aquella con que se pide y con el cual se recibe. Y para pedir y recibir, pues obviamente que hay que estar en la gesed de Yahweh, porque escrito está que aún antes que clamen, yo los habré oído. ¿Ya? Aún antes que clamen, yo los habré oído. Pero eso requiere caminar con el Elohim. No andar en la vanidad de la mente, no andar en los caprichos de la carne, sino andar conforme a la perfecta voluntad de nuestro Creador. En el libro de Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, al capítulo número 13.
Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a ir al verso número 1. Primera de Reyes 13:1. Dice: He aquí que un varón de Elohim, por palabra de Yahweh, vino de Yaudad a Betel, casa de Elohim. Y estando Yaroam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahweh, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josillad, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo John dio una señal diciendo: esta es la señal que Yahweh ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Yaroam oyó la palabra del varón de Elohim, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Elohim había dado por palabra de Yahweh. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Elohim: te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Elohim y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Elohim oró a Yahweh, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Palabra de Elohim. Entonces es la tefilá un arma para mostrar la grandeza y la maravilla de Elohim, pero acompaña a los varones fieles, a los varones que andan haciendo la voluntad perfecta de Elohim, no aquellos que andan transgrediendo o en las imaginaciones de su corazón. Y se utiliza para el bien del pueblo de Yahweh. Se utiliza para la grandeza de aquello que Yahweh ha consagrado en su palabra. Se utiliza para castigar la desobediencia de los hombres cuando Yahweh señala cuál es el camino en el cual el hombre debe andar, pero el hombre decide andar por otro camino. Y entonces Yahweh muestra qué palabra va a prevalecer, si la suya o la de ellos. Obviamente siempre prevalecerá la palabra de Yahweh. En el libro de Segunda de Crónicas, el libro de Segunda de Crónicas, vamos a ir al capítulo número 32. Segunda de Crónicas 32. Dice en el verso número 20: mas el rey Eseyad y el profeta Yesayahud, hijo de Amós, oraron por esto
y clamaron al Shamaim. Y Yahweh envió un malad, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su ídolo, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Ahora leamos en el libro de Isaías en el capítulo 37. Dice en el verso 36. Yeshayahu 37:36. Y salió el malad de Yahweh y mató ¿a cuántos? A 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisrod, su ídolo, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Entonces salió el malad de Yahweh y mató ¿a cuántos? 185,000. ¿Qué había acontecido previamente? Que el rey Esayad y el profeta Yeshayahu oraron sobre la invasión que estaba haciendo Sennacherib y las palabras ofensivas que había lanzado contra el Elohim de los Shamaim. El rey y el profeta oran. Si 2 o 3 se colocasen de acuerdo y oraren, les será concedido. Y entonces el rey y el profeta se colocaron de acuerdo y clamaron fervientemente a su Elohim, y el Elohim envió el malad, uno solo, y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Bueno, dentro de una tefilat se puede clamar. No, son dos actos diferentes. Una cosa es hacer tefilat y otra cosa es clamar. Solo que dentro de una tefilat las personas pueden clamar. Ahora, entender que en el libro de Matillahud, en el capítulo 26, Matillahud capítulo 26, vamos a ir al verso número 53. Matillahud 26:53. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora, qué cosa? Orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de Malaquín. Uno solo mató a 185,000 en un ratico. Uno solo. Y Yeshua dice: ¿acaso no piensas que no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de Malaquín? Esa tefilá tiene que obviamente ir acompañada de munar.
Y es entender que si le oramos a Yahweh y creemos en Yahweh, recibimos aquello que le pedimos. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice en el verso 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Elohim, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Adón mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17, muy importante. ¿Y qué hizo Elisha? Y oró Elisha y dijo: te ruego, oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Elisha. ¿Qué había mandado Yahweh? Los malaquín. Los malaquín. Y lo que hace Elisha es pedirle a Yahweh en la tefilá que abra los ojos del criado para que vea. No es que no estuvieran allí, es que estaban allí, pero él no los veía. Si creemos en Yahweh, si confiamos en Yahweh, si andamos en justicia, si guardamos sus mandatos, escrito está: el malá de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, no andamos solos. Los malaquín de Yahweh andan con nosotros. Y si necesita más de uno, pues entonces hágate tefilá y pídale a Yahweh. Y le puede mandar más de 12 legiones de malaquín para que lo acompañen. Porque los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millones de millones. ¿Ya? Él tiene muchos malaquín para proteger a todo su pueblo. Por eso es entender que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero que aquel hijo que cuando ve las cosas como difíciles, complicadas, porque se soltó de la mano del papá, ¿qué le toca que hacer? Clamar, orar, pedir. De la misma manera somos nosotros. Y cuando nos soltamos de la mano de nuestro Creador, o cuando vemos las cosas que están como complicadas, tenemos que hacer tefilá a Yahweh, y decirle: Yahweh, ayúdame. Y entonces Yahweh, según su buena voluntad y su gesed, cuando lo estima conveniente, allí nos manda entera salvación. Y entonces es entender que la tefilá no es algo que simplemente podemos
menospreciar. ¿Ya? Porque muchas personas menosprecian la tefilá. Estamos reunidos y las personas menosprecian ese doblar las rodillas a nuestro Elohim. O se fatigan de decir, ay, es que ya lleva más de 5 minutos. Ya se ponen a hacer otra cosa en su mente o en el lugar donde están. Y recordar, en el libro de Lucas, en el capítulo número 6, Lucas capítulo número 6, dice en el verso número 12, Lucas, y lee el capítulo 6, verso número 12, dice, en aquellos yomim, él fue ¿a dónde? Al monte a hacer tefilada, a orar, y pasó la noche orando a Elohim. Pasó la noche orando a Elohim. Y hay algunos que ya 5 minutos y no resisten la tefilá. Hablando con Elohim en ayuno. Entonces es entender que la tefilá es un medio en el cual nos comunicamos con Elohim. Pero nos comunicamos con Elohim ¿para qué? Para escuchar lo que Él nos quiere decir y para pedirle también que haga cosas a favor nuestro. Que ese precioso tiempo que nos estamos comunicando con Elohim hay que aprovecharlo, valorarlo y entender que es un acto muy importante porque nos estamos dirigiendo al Rey y al que tiene total dominio y autoridad para quitarnos, cuando lo quiera, la vida. Y algunos no sacan tiempo para hablar con aquel que puede darle, que tiene para darle la vida o para quitársela en cualquier momento. Y no le quieren dedicar tiempo para hablar con aquel que tiene ese poder. Entonces es entender que la tefilá es un instrumento precioso de nuestro Creador, que no es simplemente algo vano o sin provecho, o algo en el cual estamos malgastando el tiempo, que es un instrumento precioso para que grandes cosas de Yahweh puedan pasar en nuestra vida. En el libro de Matilahut, en el capítulo 17, en el verso número 14. Matilahut 17:14. Y cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Adón, téngase de mí, mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar.
Y respondiendo Josué dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Josué al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Josué aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Josué les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con tefilá y ayuno. Y allí entendemos que no es solo tener un arma, es que el conjunto de esas armas del Rúa son necesarias. La tefilá tiene que ir acompañada de la emuná, y la emuná tiene que ir acompañada de la justicia, y la justicia tiene que ir acompañada de la palabra de Yahweh. Porque si usted dice que tiene emuná, pero no es justo, si usted dice que tiene fe, pero nunca predica, usted dice que vive en justicia, pero no hace las cosas que son indispensables hacer, digamos, no hace tefilá, entonces ¿cómo? Un arma requiere de la otra. La tefilá requiere de la emuná requiere de la justicia requiere de predicar las buenas nuevas, y las buenas nuevas requiere de que usted estudie la palabra y la coloque por obra, y que tenga el nombre. Entonces es entender que juntas la Escritura las llama indestructibles. Y que es precisamente nuestra falta de colocarle más amor a eso, de pedir más insistentemente sobre eso, de dedicarnos más a que Yahweh con su poder nos unja de esas armas, lo que hace que no residan en nosotros. Pero en la medida que clamemos, en la medida que pidamos, en la medida que obremos en justicia, en la medida que hagamos las cosas que Yahweh ha pedido que hagamos, entonces se ve el reflejo de lo que Yahweh está colocando y haciendo en nuestra vida. Porque grandes cosas ha hecho Yahweh por nosotros. Pero son muchas más grandes las cosas que quiere hacer Yahweh con nosotros. Porque escrito está: será cosa tremenda la que yo haré contigo. Que Yahweh les